Buenas a todos y todas. Hoy inicio eh, la primera sesión de una línea transversal a la asignatura en la que me he formado por iniciativa propia y que no se suele atender en los programas oficiales ni en psicología ni en educación. Y es una línea que vamos a ir trabajando junto con el pensamiento crítico, junto con la educación emocional y junto con la educación no formal e informal, que son las líneas de actuación, las líneas de generación y aplicación del conocimiento, en las que creo que les pueden ser muy útiles y que no recogen programas oficiales de la asignatura. Eh, Basado en mi formación en el área de comunicación y educación, voy a complementar lo que yo creo que va a ser muy importante, no solamente como alumnos de universidad, sino también como futuros profesionales que se interesen tanto por la difusión y divulgación científica como por el desarrollo de campañas educativas, como profesionales que estén cercanos a lo que ya tocamos con la educación para los medios, además de la utilización de las TICs educativas. Hay dos grandes áreas emergentes en este ámbito profesional de interacción entre la comunicación y la educación. La llamada educomunicación y la educación mediática. Esto me va a servir para dar la primera formación aplicada en esto que va a ser la alfabetización audiovisual. Cómo está cambiando completamente los paradigmas y los enfoques en una sociedad en la que ha habido ya una transición ya prácticamente completada de lo que ha sido la etapa de Gutenberg, de la imprenta, a la alfabetización audiovisual. Voy a introducir brevemente lo que es esta línea de actuación y es que quiero que quede bien claro, y así lo he estudiado y así lo he aprendido, tanto a nivel del doctorado como a nivel como profesor, como sobre todo en el intercambio con el otro lado del charco, especialmente en América. Me da lo mismo del sur, me da lo mismo en Norteamérica. La educación y la comunicación son conceptos inseparables. ¿De acuerdo? Ambas se multiplican, ambas se enriquecen cuando una y otra se construyen de forma interdependiente. Vivir a espaldas de la otra está haciendo que el sistema educativo, si no se fija en los procesos de comunicación, en la educación mediática, en la educación en y para los medios. Y ahí en los medios no solo son los medios masivos, sino especialmente también ahora lo construido a partir de la red de redes que es Internet. Ha hecho desfasarse el sistema educativo al no tenerlo en cuenta. Y por otro lado, quiero que seáis conscientes que los medios están pensados para entretener e informar, pero nunca han estado pensados para educar. Y han sido la excepción que ha confirmado la regla, lo que han sido los programas educativos dentro de los medios masivos.
La primera área, esta de la educomunicación, es un campo interdisciplinario, emergente, que lo que intenta es cómo desarrollar la efectividad en el aprendizaje a partir de utilizar nuevas herramientas, nuevos formatos y alfabetizar de una manera multimodal, no solamente método transmisivo tradicional a partir de texto simbólico. ¿De acuerdo? Las teorías de la comunicación nos están ofreciendo marcos para cómo ir más allá de la mera transmisión de información. Y esto interesa tanto a la psicología como a la pedagogía, como a todas las ciencias de la educación. Estudiar la interacción social durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto va a ser fundamental. Fundamental para entender la brecha que existe entre la generación que nos ha formado a los profesores que estamos ahora dando clases en la universidad y su generación, la generación de los que están acudiendo a las universidades para aprender. Educomunicación y educación mediática, educación en y para los medios. Cómo usando las nuevas tecnologías de la información potencia los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los medios hasta ahora solamente servían para informar y entretener, pero tenemos que ver cómo los podemos utilizar también como herramientas educativas. ¿De acuerdo? Bueno, pues primera sesión utilizando este ámbito de la comunicación y educación, que lo vamos a utilizar en todos los módulos, en todos los tramos, en todas las, ¿cómo lo llaman? En todas las bloques de contenidos, ¿de acuerdo? Cuando ustedes me vean poner módulo 1, 2 o 3 y 4, es lo mismo que los bloques. A mí bloque me suena a cuadriculado. Prefiero decir módulo, que es lo que se utiliza en la formación profesional, ¿de acuerdo? Alfabetización visual. ¿Cómo explicarle a un estúpido lo que es el racismo? Échale huevos. La psicología va a tener que desarrollar un discurso desde el pensamiento crítico para que todas estas personas que manipulan desde la eh, parapsicología, creencias, supersticiones, cómo manejar a toda esta gente. Sobrarían los memes para hablar de esta gente. Uno de ellos sería este. ¿Dónde va también la gente a curarse? La sanidad pública. Ahí tienen mucho trabajo. Y no solamente los médicos y las enfermeras. Los psicólogos, los psiquiatras también deberían hablar bien claro. Esta figura ha sido parte de muchos de los exámenes que yo he utilizado para las asignaturas, tanto en bachillerato como en grados, como en algunos posgrados que tuvieran que ver con la psicología. Ver cómo, viendo, intentando observar la verdad adquiere distintas formas en función desde dónde me sitúe como observador y qué enfoque aplique. Esto sería una metáfora visual de lo que es el constructivismo.
Las metáforas visuales van a ser muy importantes, especialmente para enseñar, si es que realmente se puede enseñar, la creatividad. Otro meme interesante, hablar de la libertad y hablar de la sociedad de consumo. Esto viene ahora, viene ahora que están apelando a este tipo de personas. Interesante la capacidad que tengamos para establecer metáforas visuales, y las infografías, las buenas infografías no dejan de ser metáforas visuales simbólicas. La imagen vale más que 1000 palabras, pero también tenemos que entender que la imagen tiene muchas interpretaciones. Como veremos la semana que viene, en el preámbulo de pasar al módulo 2, el aprendizaje, los espacios, no solamente los tiempos los han estudiado en psicología del desarrollo. Ahora también vamos a ver los espacios. Hay entornos que facilitan el aprendizaje, hay entornos que dificultan el aprendizaje y hay entornos hechos para perpetuar una serie de relaciones de poder. Las caricaturas han alfabetizado durante muchas décadas. Los caricaturistas, el sentido del humor, ha servido para que desde el juglar hasta el bufón, el payaso, diga a los poderes, a la monarquía, a los políticos, lo que no se atreve su propio entorno. Y en una caricatura podemos tener sintetizadas muchas de las cosas que ocurren. No lo voy a compartir ahora, pero películas que pueden romper esquemas. El secreto de sus ojos, para lo que les voy a contar ahora, y también para estudiar la memoria, para ver lo reinterpretativa que puede ser la memoria. Lo bonito de películas, las grandes películas, son las que envejecen bien, como el buen vino. Si han establecido una buena estructura narrativa y un buen guión, y están hechas bien, ese es el montaje. Como diseño, un proceso de sucesos interdependientes. Y eso lo puedo utilizar en el cine, y lo puedo utilizar en la literatura, y lo puedo utilizar en las estructuras narrativas de muchas cosas. Este es el reflejo de lo que también va a ser unas buenas terapias. Vean por qué nos impactan determinadas películas. Y vean cómo, independientemente del tiempo que las dejemos y en la etapa en la vida que las veamos, van a seguir diciéndonos cosas. Aquí les he subido también un interesante experimento donde se ve el desarrollo moral y el comportamiento en los bebés. Una figura geométrica está siendo o apoyada o agredida por otras. Y se da a elegir a los niños a quien prefieren. Si al triángulo amarillo que ayuda o al cuadrado azul que empuja, que agrede. Es interesante.
simplificar y ver hacia dónde tiende el ser humano, especialmente en tiempos o en fases de la vida en los que no estamos contaminados de la política ni de la cultura. Viajar, conocer los espacios en los que vivimos, ayuda a esto también. Por ejemplo, saber que a 90 kilómetros entre esta provincia y la de Álava está el mayor salto de agua de la península, que dentro de 2 semanas es cuando realmente están en su máxima expresión en el deshielo. Estudiar la percepción en la alfabetización visual, ver cómo nos rompen los esquemas de cosas que pensamos que son de un tamaño y realmente son de otro. Aprender de por qué las cosas son de ese color y no de otro. Ver en movimiento procesos fundamentales en la vida como la mitosis o cuando se activa una sinapsis en una neurona. Eso es como observar la belleza de la naturaleza, especialmente en su ámbito donde tienen que estar familiarizados con la biología de nuestro cuerpo, con la psicofisiología de nuestro cuerpo, pero también la música. Aquí les comparto un enlace donde se ve un músico cómo convierte en coro a un público, cómo juega con el ritmo, cómo hace despertar al ritmo a personas que probablemente sean arrítmicas y que no tengan conocimientos musicales. O este vídeo a la par dulce y desgarrador, donde un antiguo tenor parece que recupera su memoria biográfica, autobiográfica, cuando escucha el Ave María. Y aquí les he puesto también una serie armónica. A partir de la música podríamos potenciar el aprendizaje de muchas personas que está latente hacia las matemáticas, hacia la geometría, hacia la rítmica, pero también hacia las ganas de aprender. Y la alfabetización científica. Todos debiéramos, por ejemplo, conocer todas estas ecuaciones que han cambiado el mundo. Pitágoras, los logaritmos, las derivadas, la ley de la gravedad, la distribución, las ecuaciones, las teorías que han cambiado el mundo. Y una mínima de sus autores, Napier, Newton, D'Alembert, Euler, Gauss, Fourier, Maxwell, Boltzmann, Einstein, Shannon, Schrödinger, May. Y siempre mucho está de entendernos a nosotros mismos, está en establecer analogías con la naturaleza. Ahí es donde vamos a encontrar la mayor fuente de entender muchas cosas, de cómo la naturaleza y cómo nosotros somos reflejo de eso. Y hasta lo que hemos tenido que inventarnos, como el lenguaje y las artes, no dejan de ser reflejo de esa naturaleza. La única diferencia entre la clorofila y la sangre es que un átomo, cuando entendamos esta química, entendemos mucho de la esencia
lo que somos y podemos llegar a ser. Hasta cosas tan intrínsecamente ibéricas como es la confrontación política, podríamos buscar números también en ellas. Podríamos encontrar cuánto supone la corrupción o cuánto ha supuesto la corrupción y darnos cuenta de el y tú más no sirve de nada. Pero sí tendremos que conocer, sobre todo en la participación ciudadana, cuánto supone eso. Y esto que me gustaría, y yo creo que a ustedes también les podría gustar, y es lo que les voy a invitar. Voy a presentar campañas educativas que han funcionado y lo que les voy a proponer es que una de las dinámicas evaluables de esta asignatura va a ser que diseñen una campaña educativa basado en cómo a mí me hubiera gustado que en un determinado momento me hubieran transmitido, me hubieran expuesto algo. Educación emocional, educación sexual, educación para las redes sociales, formación en cosas que a ustedes les afecte, que les escueza, que les duela, que les importe, que sepan que son necesarias. Y los voy a invitar a hacerlo. Hay muchas campañas que podrían ser utilizables y muchas, la mayoría, se basan en alfabetizarnos audiovisualmente. Si conociéramos realmente esas leyes de la percepción, si utilizamos verdaderamente todos esos procesos psicológicos básicos, sabríamos cómo funciona y sabríamos también cómo evitar que nos manipulen. Los primeros, los que nos hemos formado en este área. Y luego, utilizándolo para bien, cómo establecer campañas, cómo establecer mensajes que lleguen a la gente. Probablemente a partir de cómo nos hubiera gustado que hubieran hecho con nosotros. Y bueno, como comienzo, aquí lo dejo. Espero que este aspecto lo motive y les enganche. A mí me ha enganchado. Yo pagué por hacer un máster en este área y creo que les puede servir mucho, independientemente del ámbito en el que ustedes vayan a desempeñarse. Y bueno, vayan poco a poco, vamos a ir poco a poco cerrando ya este primer módulo, este primer tramo, este primer bloque, como lo llaman en la UBU, y vayan pensando cómo harían orientación con ustedes en el último ejercicio del tramo 1 y vamos a ir ya haciendo la transición hacia el bloque 2, hacia el aprendizaje, aunque en realidad este viaje son todo procesos comunes, caras de las mismas monedas. Nos vemos.